Contando el cuento con Ángel Guzmán. Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, toma el nombre de Gabriela Mistral de sus dos poetas preferidos, Gabriel Anuncio y Frederic Mistral. Gabriela Mistral o Lucila Godoy nace en 1889 en Vicuña, en Chile. A los 3 años, su padre, siendo maestro, la abandona a ella y a su madre. Su madre también es maestra, una maestra rural, y desde muy pequeña empieza a escribir Gabriela Mistral. Empieza a escribir poemas, ya en su juventud empieza a escribir en los periódicos chilenos y de Argentina y de otros países. Por esta misma razón, cuando ella quiere entrar a la Normal para estudiar como maestra, un sacerdote le niega la entrada, ya que dice que Gabriela Mistral y sus escritos van en contra de la iglesia y de los principios básicos de la formación de la juventud en aquel entonces. Muy controvertido. Entonces Gabriela Mistral busca la manera, se incorpora a otro colegio y muy tempranamente, a los 13 años, empieza a escribir sus primeros poemas. A los 15 años ya formalmente está estudiando la licenciatura o lo que era pedagogía o para la educación como maestra. Escribe, como ya habíamos dicho, en los periódicos. Tiene ese problema con la iglesia por un ensayo que ella realiza para un periódico que es La Instrucción a la Mujer. Se recibe en 1910, ya se recibe como maestra y va a incorporarse a la escuela rural. En 1918 José Vasconcelos empieza a tener comunicación con ella a través de cartas, y es aquí en donde Gabriela Mistral empieza a conocer la situación de México. Guardo el recuerdo genial del gran reformador José Vasconcelos, que alfabetizó con ayuda de los maestros misioneros a millones de campesinos. Allí aprendí del mito que el indio americano carece una capacidad intelectual. Gocé del genio que tiene el indio, la sed de leer, de escribir. José Vasconcelos tiene comunicación con Gabriela Mistral por medio de estas cartas, y José Vasconcelos invita a Gabriela Mistral a visitar a México, que se entere de esta propuesta educativa que tiene la Secretaría de Educación. José Vasconcelos en este momento es el secretario de Educación y el director de la UNAM. Ya como director de la UNAM va a tener facilidades para invitar a Gabriela Mistral que participe en las misiones de alfabetización en las comunidades en todo México. Gabriela Mistral en 1929 se embarca, llega primeramente a Cuba, y es ahí en donde en Cuba la reciben primeramente, y después llega a México y la recibe José Vasconcelos. Las escuelas nocturnas misioneras eran un asunto civil y religioso. Eran el desagravio a los indígenas. Gabriela Mistral es invitada para formar estas misiones y formar las escuelas normales rurales y la enseñanza y alfabetizar a los campesinos y a los obreros. Hay estas campañas donde
se incorporan otros pensadores de otros países y de aquí mismo de México con Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral se nutre de las experiencias que la escuela y las misiones que forma José Vasconcelos le dan una gran enseñanza. Y empieza a relatar un poemario muy hermoso que se llama Desolación, en donde describe la grandeza de los paisajes y de la naturaleza del pueblo mexicano y latinoamericano. Gabriela Mistral se enfoca en fundar bibliotecas rurales y escribe un libro importante que se va a llamar La mujer en la orientación educativa. Es aquí como Gabriela Mistral va a desarrollar como plenitud como maestra aquí en México todas sus cualidades pedagógicas y las va a compartir con nuestro pueblo hermoso y que necesitaba de tanta educación y de tanta alfabetismo. También va a escribir otro poemario que es Ternura, que nos habla de las grandezas de los paisajes en México y cómo el lenguaje que va a usar Gabriela Mistral nos va a llevar a todos esos paisajes que nosotros los mexicanos conocemos. Para Gabriela Mistral la educación es tan importante que todo va centrado en el niño, en la nueva educación y en el acompañamiento del niño a través de todas sus etapas educativas. Maestro, enséñale el sueño de Bolívar. Clávalo en el alma de tus discípulos. Describe tu América. Haz amar la meseta mexicana. Dilo todo de América. En este junio del 2022, Gabriela Mistral cumple 100 años de su llegada a México y su aportación a la educación y a la pedagogía. Ocupa un papel en el organismo de cinematografía de educación en Roma, se traslada a Italia y es nombrada cónsul de Italia. Y en un país como Italia nos va a mencionar que es tan diferente a México, la cultura, los mismos seres humanos, los mismos niños de la educación, y nos va a decir que lo más importante es que la educación esté basada en las realidades de cada país. No puede ser la misma educación en Italia y la misma educación en México. Cada país debe de ver sus propias realidades para enfocarse en los objetivos de la educación. Un punto importante que va a mencionar es que dice que el maestro no debe de hacer lo que el niño puede hacer, es decir, el maestro nunca debe de masticar esa información que se le da al niño. El mismo niño debe de masticar, de saborear lo que está aprendiendo. Y es aquí como el papel del maestro solamente es un instructor, un guía, un educador, y no nada más el que da y te dice por qué camino ir. En 1945, Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura y ya estando nuevamente en Chile, en 1949, se da el sufragio femenino en Chile, y aquí ella se muestra más vigorosa, más desenvuelta en el papel que debe de jugar la mujer, no nada más como votante, sino también como
como aquella mujer que puede ser votada, que puede ser candidata a un puesto en Chile. Claro, esto todavía en su tiempo está muy lejos, pero ella va sembrando, Gabriela Mistral, esas ideas. Gabriela Mistral nos habla en sus poesías de José Martí, que también fue un gran pedagogo, un conquistador, de Simón Bolívar, de la unión que debe de haber entre toda esa América que ella ve fracturada, que dice que los del sur no conocen a los del centro ni a los del norte, y que debe de haber una América unida. Esa es las características de toda la literatura, de toda la poesía y de todo el bagaje pedagógico que Gabriela Mistral nos va a compartir de una América unida, de una América que debe de estar dispuesta a conocerse ella misma y a salir adelante. Muchas gracias. Esto fue Contando el Cuento con Ángel Guzmán. Ya no se nos puede tratar como criaturas desválidas o dulcemente taradas. Nos han otorgado el derecho masculino a votar. Yo siempre consideré que era nuestro. Iremos a las elecciones no solamente como votantes, sino como candidatos. Si votamos solo por hombres, seguiremos relegados.